el sistema político, en vez de complejizarse, se simplifica. Entonces vamos a tratar de explicar el avance de algunas modificaciones a la ley de migración que se están discutiendo en el Parlamento, cuáles son sus fundamentos, y para eso queremos saludar a esta hora de la mañana y agradecer al diputado y jefe de la bancada de diputados y diputadas del Frente Amplio, Jaime Sáez. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días, gracias por recibir esta comunicación. Hola, Claudio, Patricio, ¿qué tal? Buen día, gusto saludarles desde Valparaíso. Sí, bueno, buenos días, diputado. Le habla Patricio acá para que nos pueda distinguir de Claudio. Perfecto. No, Claudio no lo veo en la pantalla. ya va a aparecer. Voy a aparecer en breve. Sí, claro. Okay. Diputado, quería partir con esto. Quizás un poco raro partir la entrevista así, pero antes de entrar directamente a los contenidos del proyecto de ley, hay una pugna aquí, ¿no? Entre la idea de la migración como un derecho, que es algo señalado internacionalmente, y que es algo que el mundo al que usted pertenece había sido sensible en el pasado, y por el otro lado este problema de seguridad que es muy fuerte, que evidentemente tiene una dimensión que implica un cierto sector de la migración, pero vamos a decir así, no todos los migrantes son delincuentes, ni todos los delincuentes son migrantes, ¿no? Pero hay una presión mediática, ¿no?, por transformar estos dos temas en uno solo, y me da la impresión que eso de alguna manera incide en las dinámicas legislativas. Quería partir por ahí, como pedirle una reflexión sobre el tema, y luego entramos a las consideraciones más específicas. Bueno, y también hay choques culturales que son difíciles de abordar cuando uno ve como lo que pasó la noche del 31 de octubre con esta rodada del terror. A mí personalmente me provoca mucha indignación. Creo que hay miles de venezolanos que vienen a ganarse el pan a Chile de forma honesta, como trabajadores, como trabajadoras, para tener un mejor porvenir, pero vienen a otro país, vienen a un país que tiene otras costumbres, otra manera de relacionarnos, y cuando tenemos las calles llenas de carritos con comida, música a todo volumen hasta las 2, 3 de la mañana, y miles de motos dando vueltas por todos lados asustando a la gente, evidentemente no solo genera indignación, sino que también eso genera un shock, creo yo, que es peligroso porque eso da pie a odiosidades, y de las odiosidades a otro tipo de situaciones más extremas, hay una línea que es bien delgada. Entonces creo que hay varios elementos que ustedes decían antes que de pronto en el Congreso se simplifican y son elementos complejos, y que no necesariamente son abordados en una sola ley. O lo que pasó recientemente en las elecciones municipales en la comuna de Santiago, donde en la práctica una colonia incidió de manera determinante en un resultado electoral. Entonces alguien podría pensar, un poco absurdo y extremo el ejemplo, pero no sé, China podría mandar a cientos de miles de chinos a un pueblo y terminan colonizándonos de manera democrática. Entonces hay ciertas consideraciones que yo creo que no están a la vista, al menos en lo que se está discutiendo en cuanto a ley de migraciones. Hay materias vinculadas a trabajo, a derechos políticos, a derechos sociales, y junto con comprender que la migración es un derecho humano, y que los seres humanos siempre hemos sido migrantes desde que empezamos a evolucionar. Me parece que también los estados, los países, tienen ciertas capacidades, ¿no? Podríamos hablar de una capacidad de carga, para llevarlo a un elemento un poco más concreto. Y cuando estamos desviviéndonos, en mi caso particular, en la ley de presupuesto 2025, tratando de encontrar los recursos para mejorar la calidad de vida de millones de chilenos y chilenas, la pregunta es si es que el país puede hacerse cargo de darle a casi 1 millón de migrantes condiciones de dignidad y derechos sociales que nos ha costado tanto conseguir para nuestra propia población. Y aparentemente la respuesta hoy día es que no tenemos la capacidad de poder entregarle calidad de vida de forma más o menos equitativa a toda la gente que ha venido llegando de forma absolutamente descontrolada. Y en ese sentido yo creo que hay que a lo menos hacer un par de cuestiones. Yo creo que lo básico es ponernos mucho más duros en el control fronterizo. Creo que ahí el país históricamente, Chile era un país que migraba, no que recibía migrantes, salvo la relación histórica con Perú desde la década del 90, pero que fue un flujo migratorio mucho más paulatino. Entonces creo que hay que reforzar ahí, no solo por las avalanchas de gente que llegan, sino además por todos
los asuntos vinculados a crimen organizado, a tráfico ilícito de personas, pero también de mercancías, y por lo tanto el control fronterizo tiene que ser mucho más estricto, con más tecnología, con más recursos y con más despliegue. Sí, ahí, diputado, una cosa, disculpe, una cosa muy breve, ¿eh? Yo entiendo bien el sentido de lo que usted dice, porque de hecho ayer teníamos acá una conversación editorial interna, digamos, de que no se pueden soslayar los problemas evidentes que está produciendo en cierto sentido la migración. Por lo tanto, en el espíritu de mi comentario no está soslayar ni minimizar lo que voy a decir a continuación. Pero sí fíjese que en nombre de lo que usted señala, hay quienes pueden llegar a decir, mira, lo que pasa es que no podemos dar salud de calidad porque hay muchos migrantes, ni podemos dar educación mejor porque hay muchos migrantes. Y la verdad es que la educación y la salud no eran, igual para ciertos sectores de la población, eran miserables antes de que llegaran los migrantes. Y entonces ocurre, o puede ocurrir el riesgo, no digo usted, pero otros sectores políticos, de que utilicen esto como el típico chivo expiatorio, ¿no? Entonces se produce una dimensión así. Por eso yo decía en la introducción de la entrevista que es difícil hacer esta conversación si no se procura hacer complejamente, ¿no? Y ahí quería preguntarle cómo lo ve, porque mientras usted está tratando de analizar esto, con estos mismos argumentos hay otros sectores que ganan elecciones. Por supuesto, y yo digo, al final del día la pregunta es, ¿cuánto resiste un país como el nuestro, con una economía como la nuestra, con una población estable, más o menos estable en el tiempo? Porque Chile no es Estados Unidos, no es Brasil, no es México, no es un país donde llegue, no sé, donde llegan 500.000 personas de golpe y no se nota, se difumina en la inmensidad. Acá se nota, impacta inmediatamente. Entonces creo que hay que abordar otras dimensiones que el proyecto de ley sobre migraciones no está viendo. Es una cuestión mucho más específica y creo que va a venir a poner orden en la frontera. Creo que hay que hacerla... perdonen que hable de repente en un lenguaje muy economicista, pero estoy muy metido en presupuesto esta semana y me cuesta salirme de ese traje. Pero hay que como sincerar la contabilidad, pues. O sea, acá hay un montón de gente que llegó de manera irregular, y ¿qué vamos a hacer? ¿Los vamos a perseguir uno por uno y los vamos a echar? Me parece que eso es impracticable fuera de toda la crueldad que pueda haber involucrada. Creo que la gente que ya está acá, sea como sea que hayan llegado, pero que trabajan, que tienen un ingreso estable, que han empezado a desarrollar su vida, esa gente tiene que regularizarse y tiene que poder decidir si se queda en Chile, bajo ciertas condiciones, por supuesto, que Chile tiene que establecerlas, como lo que implica básicamente ser ciudadano de este país. Y quienes no, bueno, pueden partir también, pero a partir de esa regularización de quienes ya están acá, porque creo que, insisto, es impracticable lo que propone la extrema derecha, que es básicamente echar a todo el mundo. Si alguien me dice cómo se hace sin violar la ley, podemos conversarlo, pero me da la impresión que no es muy practicable. Pero sí, en la frontera creo que hay que establecer una rigurosidad mucho más grande, y el país tiene que definir una capacidad de carga, y eso tiene que ser un esfuerzo regional. Yo creo que acá no se puede soslayar la responsabilidad que tienen otros países, principalmente los que tienen Brasil, por ejemplo, como el gran hermano de la región. Creo que tiene un rol y tiene que jugar necesariamente un rol mucho más preponderante, y así otros países también. La única forma de enfrentar un fenómeno complejo, que además es transnacional, es con cierta política regional compartida, y con esfuerzos regionales también conjuntos en relación a la capacidad de cada Estado. Sí, diputado, tomando en cuenta todo lo que usted señala, las organizaciones migrantes han sido bastante duras con este proyecto de modificación de la ley de migración. En particular, el Movimiento de Acción Migrante dice que este proyecto es regresivo y racista. Incluso lo compara con la ley que existía en 1975. Volvemos a la ley de la dictadura que condenaba el delito, por ejemplo, de ingreso irregular, cuando las formas de gestión y de control de eso debieran establecerse de otra manera. Creo que se está optando por una serie de políticas al margen de los estándares internacionales. Eso dice Eduardo Cardosa, del Movimiento Acción Migrante. ¿Qué se puede decir al respecto? Yo creo que hay bastante razón en aquello. Este es un proyecto de ley que ha estado mediado también mucho por la pauta de la derecha en su momento, y yo creo que ahí el gobierno en parte ha equivocado el camino. Nosotros en el Frente Amplio lo hemos señalado. En términos generales nos parece que es un proyecto que es correcto, que avanza en la línea como hacia donde deberíamos ir,
pero un proyecto que tiene muchas particularidades, una gran cantidad de artículos, y nosotros no compartimos todo, el 100% de aquello. Hay cuestiones que no son aceptables, hay otras que dependen de otro tipo de factores que hay que analizar con mayor profundidad, pero además este es un proyecto que está en su primer trámite, que todavía le queda harto paño por cortar, y donde en general debiésemos tratar de poder escuchar como Parlamento, por ejemplo, al Movimiento Acción Migrante, al Servicio Jesuita Migrante, qué sé yo, un montón de organizaciones que han estado vinculadas a esta materia históricamente, y que tienen algo importante que decir. Creo que eso tiene que reflejarse en la ley, pero al mismo tiempo el país está viviendo, creo yo, una crisis demográfica más profunda, donde tenemos ciudades, principalmente en Santiago y en el norte del país, colapsadas, sobre todo en el norte, a partir de la migración desbocada, y el país debiese ser capaz también de distribuir de una forma un poco más justa esa migración, digamos. Sí. Me parece que pueblos que tienen un crecimiento como más bien vegetativo de su población, no sé, poblaciones de 15.000, 20.000 habitantes, y que de repente tienen 25.000, 30.000, evidentemente no hay capacidad local, municipal, de poder proveer servicios a una gran cantidad de gente. Sí, Y lo menciono no solo a propósito de esta migración extranjera, lo menciono a propósito de las consecuencias, de que parte de las consecuencias de la pandemia fue una migración desbocada de gente adinerada de la capital, al sur de Chile, de donde yo provengo, y donde nos tienen francamente la escoba, con el agua potable rural, con la basura, Sí, con vías absolutamente colapsadas y alterando absolutamente la vida a la que históricamente en el sur hemos estado habituados. Entonces, como ustedes decían, es un fenómeno más complejo, y que tiene que abordarse con distintas políticas públicas, y este proyecto de ley me parece que es importante, pero no es una bala de plata. Y tiene aspectos muy polémicos, por cierto. Estamos conversando con el diputado Jaime Sáez, jefe, además de la bancada de diputadas y diputados del Frente Amplio. Diputado, así como si esto fuera una minuta, como para aterrizar y para que quienes nos están escuchando entiendan. Del proyecto de ley en discusión, ¿cuáles son? Yo se lo propongo responderlo de esta manera, ¿no? A modo de que como si fuera una minuta, un punteo, ¿no? ¿Cuáles son los puntos que ustedes valoran y cuáles son los puntos con los que están en desacuerdo? Yo creo que en términos generales todo lo que tenga que ver con regularización y con un control fronterizo más estricto, me parece que son aspectos altamente valorables, que han sido son ya un consenso dentro del Congreso de forma bastante transversal. Respecto a criminalizar la migración, nosotros en definitiva no estamos de acuerdo. Entendemos que el gobierno tampoco, pero no hay tanto control sobre lo que puedan, sobre la acción parlamentaria propiamente tal de indicar este proyecto. Es un proyecto que en términos del rol parlamentario es, entre comillas, sencillo de poder indicar, porque uno puede meter muchas ideas que no involucren gasto público o en el fondo muchas cosas admisibles según la Constitución, y que de repente el gobierno no tiene cómo atajar. Entonces creo que el peligro fundamental, peligro entre comillas, de este proyecto de ley está radicado porque ha sido discutido mucho en comisiones donde la derecha y la extrema derecha tienen una presencia muy fuerte, y por supuesto que le ponen un componente y un sesgo ideológico importante. Yo creo que ahí es donde hay que tratar de ir despejando, limpiando un poco el proyecto, que tenga un espíritu y un corazón que se haga cargo del problema más acuciante hoy día, y que en definitiva también permita abrir un debate respecto a otro tipo de cuestiones. El derecho a voto, por ejemplo. Yo creo que el derecho a voto de los extranjeros tiene que ser conforme tengan nacionalidad. Nosotros en Chile no podemos regalar el derecho a voto, ha costado mucho conseguirlo, y creo que cuando ocurren situaciones como la de Santiago, evidentemente queda evidenciado que hay un problema. Y no son, en la mayoría de los países del mundo, el derecho a voto es algo que cuesta ganarse. No es que uno llega a vivir a otro país, está un tiempo, le dan cierto documento y puede votar. Me parece que ahí hay una discusión que quedó pendiente, de esta ley corta que se hizo para las elecciones en 2 días, que por supuesto tampoco se aborda en este proyecto de ley de migraciones, porque no tiene que ver con eso, pero es parte de un debate, creo yo, que es bastante más amplio que simplemente el control fronterizo. Diputado, ¿qué
¿Qué pasó respecto de la visión que tenía el Frente Amplio y el oficialismo en general respecto de lo que es la migración a cómo se está abordando ahora? Porque efectivamente, si una persona que a lo mejor no está muy imbuida en el debate político escucha lo que ustedes señalaban al comienzo de este gobierno y lo que ocurre ahora, parecieran dos coaliciones totalmente diferentes. ¿Qué pasó entre medio? Yo creo que en el Frente Amplio siempre hemos tenido una mirada respecto a la migración que es básicamente el consenso literario al respecto. En el fondo, la migración, ser humano ha migrado desde que es ser humano. Es un derecho el poder irte de un lugar a otro, pero irte a otro lugar implica asumir ciertas cuestiones que ese otro lugar pueda tener, reglas distintas, convivencia distinta, una sociedad diferente. Y yo creo que eso es algo que también ha ido marcando, digamos, no sé si una evolución en nuestra reflexión política, pero sí una comprensión más cabal de la realidad. Y yo creo que ante todo, comprendiendo lo que mencionaba antes como una cuestión de principios, a partir de esos principios, luego también hay que hacerse cargo de ordenar la casa, ¿no? O sea, insisto en el punto de la capacidad de carga, nuestro país no puede recibir inmigración hasta el infinito porque simplemente no nos da. No tenemos los recursos, no tenemos la capacidad para poder atender a más gente. Sí. Ni en las fronteras, sí, ni en las ciudades, y por lo tanto, creo que la migración tiene que ordenarse. No se trata de construir un muro en la frontera, de cerrarla para siempre y ponernos a perseguir gente y a sacarlos de Chile. Si eso no, yo creo que nadie está en esa, sí, al menos en nuestro sector, pero sí de generar una política pública que permita ordenar los flujos migratorios, distribuir la población de una forma un poco más equitativa en todo el territorio nacional, de también distribuirlos productivamente. O sea, en el fondo acá creo que este es un debate más profundo que tiene que ver sobre la libertad. Yo creo que cuando uno, hace muchos años atrás, décadas atrás, y todavía Australia seduce mucho a población a poder ir a Australia porque es un país muy, muy grande y con vastas zonas bastante despobladas. Pero tú no te vas a donde a ti se te canten ganas y hacer lo que a ti se te dé la gana. Sí, diputado, sí, un Estado al que te invita a formar parte de su sociedad, no, pero bajo cierta lógica y bajo ciertos parámetros, y yo creo que hacia allá deberíamos ir. Sí, el principio que usted señala es más que razonable, ¿eh? Y quería llevarlo bien concretamente al tema de la regularización, porque quería señalar un par de cosas que me parece que son afirmaciones más que opiniones, ¿eh? Primero, hay una importante cantidad de personas en Chile que ingresaron irregularmente por las razones que sean, pero que no están delinquiendo, están trabajando, uh-huh, que están instaladas a veces hace 2, 3, 5 años, que a veces tratan de regularizarse y el sistema se demora mucho. Otras veces no tratan, no porque no quieran, sino porque están asustados de que si van y dicen... Yo me llamo Juan y estoy irregular acá y ingresé por tal parte, capaz que ustedes me tomen y me echen, ¿no? Me manden de vuelta al país de donde vengo. De lo que yo le estoy hablando, bueno, quizás usted tiene datos más duros, pero estoy hablando de seguramente miles de personas que están en esa situación, ¿no? Y claro, y la pregunta es entonces, ¿qué hacer con estas personas? Cuando el senador Osandón dijo... No los podemos echar, a mí me parece que está diciendo una obviedad, pero sin embargo generó una batahola en su sector, ¿no? Bueno, en lo concreto, ¿cómo abordar ese caso? Porque cuando usted señala que tengamos una migración ordenada, a mí me parece que una de las maneras de tener una migración ordenada es las personas que están irregulares, pero que están trabajando y que no las podemos echar, que se regularicen, ¿no? Y ir aislando aquella dimensión de la migración que es más indeseable para el país. ¿Qué diría al respecto? ¿O cómo el proyecto de ley aborda esa materia específica? A mí me parece que eso es evidente, que eso es lo que hay que hacer. Yo hace un rato atrás les decía, hay que regularizar la contabilidad en el fondo. Hay que buscar a la gente, darles carnet de identidad y que empiecen a vivir legalmente en Chile, que yo creo que es una cuestión básica, porque si alguien tiene una idea mejor que la diga, hasta el momento nadie lo ha señalado. Entonces, cuando el senador Osandón dice aquello y genera una batahola, es como...
o sea, esa batahola se llama racismo, básicamente. Yo no le veo como otra explicación. Ahora, eso involucra una política pública que esta ley debería dar pie para aquello, pero involucra un fortalecimiento importante del servicio de migraciones, involucra además cierta interoperabilidad de plataformas, de bases de datos, cruce y coordinación entre distintos servicios públicos, municipios, policías, porque significa generar una campaña importante de información para que las personas efectivamente puedan de mutuo propio proceder a regularizarse y entre otras cuestiones mejorar la coordinación de los servicios del Estado para que no sea una cuestión eterna, no sea un trámite imposible de realizar. Yo creo que ahí hay desafíos que el Estado de Chile, no solo en materia de migraciones, las listas de espera en salud tienen mucho que ver con que bases de datos de salud primaria y hospitales y servicios de salud no conversan entre sí y se pierden las horas, porque básicamente tengo que llamarte por teléfono y no encuentro tu contacto y no te llamo y perdiste la hora. Bueno, ese tipo de cosas suceden en todos los niveles del Estado, en la migración también, y yo creo que ahí hay un desafío de índole tecnológico, de normativo, orgánico también, de cómo la política intersectorial funciona adecuadamente. Las instituciones tienen que trabajar de forma coordinada y eso es como casi a esta altura un cliché, porque en la práctica no sucede y yo creo que también ahí hay un desafío relevante para poder regularizar. Yo insisto, creo que hay que regularizar a la gente que está acá y que está trabajando legal y los que están trabajando ilegalmente, es decir, que hacen comercio en la calle, qué sé yo. Hay que propender a generar también planes para que esas personas, no solo extranjeros, también chilenos, puedan tener empleos formales con seguridad social. O sea, eso hay que hacerlo. Ahora, ese es un camino, es una historia de nunca acabar. O sea, podemos empezar hoy día y no vamos a terminar nunca. Es una constante en la que hay que invertir. Y al mismo tiempo, creo que en la frontera tenemos que ponernos mucho más serios, más rigurosos, y ahí la coordinación regional es absolutamente imprescindible. Y eso es algo que ha estado muy, muy ausente en estos prácticamente 10 años de migración constante, principalmente desde Venezuela, en donde la inestabilidad en países como Ecuador o Perú o Bolivia hace que también sea súper difícil generar coordinación entre estados. Bueno, diputado Jaime Sáez, jefe de bancada de diputados y diputadas del Frente Amplio, agradecerle el tiempo que ha tenido para conversar con nosotros. ¿Le puedo pedir 30 segundos? Sí, 30, porque ya me tiene medio porque si no nos pasamos mucho. Ya, que creo que es importante. Estamos discutiendo la ley de presupuesto. Está bien álgido el debate porque básicamente la economía no está andando del todo bien, ¿cierto? La derecha está haciendo una presión enorme por recortar gastos en un montón de aspectos. Y en todo este debate hay un organismo público que ha sido citado habitualmente como que lo que dice es una verdad sacrosanta, que es el Consejo Fiscal Autónomo. Es una institución pública generada por ley hace no muchos años atrás. Y su vicepresidente, el señor Germán González, un economista vinculado a la centroderecha, es vicepresidente de una organización y al mismo tiempo está en el Congreso incidiendo, asesorando a la bancada de Renovación Nacional. A mí me parece que eso es impresentable. O sea, si usted ocupa un cargo dentro de una institución pública autónoma, usted no puede ir al Congreso a asesorar a senadores o diputados del partido que sea a entregar opiniones políticas, porque usted es vicepresidente de una organización. Yo creo que ese tipo de cuestiones no se pueden hacer porque finalmente uno no sabe si el Consejo Fiscal Autónomo es eso, un ente fiscal autónomo, o es otro libertad y desarrollo, pero financiado con recursos públicos. Creo que esa situación es muy nociva para las instituciones y la tenía bien atorada y ahora me desatoré. Que tengan buen día. No, más allá de desatorarse, diputado, nos parece una información digna de ser conocida públicamente, así que no solamente le concedemos su desahogo, sino que le agradecemos por la información. Que tenga un buen día. Igualmente ustedes, que estén muy bien. Chao. Ahí estaba el diputado Jaime Sáez. Vamos a ir un breve alto. Claudio vuelve en un ratito. Yo me quedo con ustedes porque a la vuelta vamos a retomar el análisis sobre las implicancias del resultado tan categórico de la elección en Estados Unidos. Vamos.